Bueno, buenas tardes. Vamos a ver el tema de muestreo microbiológico. Métodos de muestreo para el análisis microbiológico. Bueno, un tema muy importante, bastante crucial, porque de acuerdo a ello vamos a poder prevenir peligros o riesgos en la industria de los alimentos. Y esto hace que podamos también prevenir las enfermedades transmitidas por alimentos. De todas maneras, todo esto es una herramienta para la herramienta que garantiza la inocuidad de los alimentos son lo que llamamos las buenas prácticas de manufactura, ¿no? Que son requerimientos mínimos de higiene y de procesamiento que son necesarios para asegurar la producción de alimentos sanos y seguros. Desde el campo a la mesa, ¿no? En todo el proceso, en todos los puntos de los procesos. Bueno, todo esto está muy normatizado, están muy claras las buenas prácticas. Me voy a referir a las buenas prácticas, que es un tema fundamental en el tema de análisis de alimentos, que se refiere a guías de higiene personal, es decir, a la persona, cómo debe manejarse, cómo debe comportarse incluso en un establecimiento, el aseo personal, lavado de manos, uso de barbijo, uso de cofias, cuando está procesando alimentos, en algunos casos guantes también. A eso llamamos higiene, cuando se refiere a aspectos personales. Bueno, y también llamamos sanidad cuando nos referimos a el tratamiento de la materia prima, la limpieza de los utensilios, de los equipos, en fin, para hacer alguna diferencia, ¿no? Bueno, todo eso son buenas prácticas y son fundamentales para prevenir peligros y riesgos en la industria de los alimentos. Con el fin de evaluar si el resultado, ¿no?, de todas esas buenas prácticas es adecuado, se utilizan planes de muestreo. No se analiza el lote general, ¿sí?, todo el lote, sino que se analiza una porción del mismo. Por ello, debemos adecuadamente seleccionar la muestra. ¿Cuál vamos a tomar? ¿Cuántas muestras vamos a tomar del lote? Que eso es lo que vamos a ver, lo que llamamos planes de muestreo. ¿Cómo se va a tomar la muestra? Eso depende, si está envasada, si está a granel, es muy variable. Por supuesto, en condiciones higiénicas. ¿Cómo se va a conservar y se va a transportar? Se va a transportar siempre en un envase estéril y desde el punto de vista de la refrigeración, en una heladera o lo que sea refrigerado. ¿Por qué? Porque evita que se multipliquen los organismos o que algunos se inactiven. Depende de esas condiciones para el tema de la conservación y transporte, lo más rápido posible al laboratorio para hacer el análisis. Y luego prepararse para el análisis de acuerdo al organismo que debe buscar. Entonces, para ello vamos a tener entonces resultados válidos, es decir, que la muestra que se analiza representa el lote del cual proviene. Por eso hablamos de una muestra representativa. Tenemos que hacer la adecuada selección de la muestra porque debe considerarse que la distribución de los microorganismos es desigual en los alimentos. Entonces, hay que seguir un esquema de toma de muestras para que esos resultados sean representativos. Vamos a ver algunas definiciones. El lote, o población también podemos decir, es la cantidad de alimento que es producido en condiciones uniformes. En general se le llama lote, otros también le llaman población. En condiciones uniformes. La muestra va a ser lo que va a ser tomado de ese lote, es el grupo de unidades tomadas de una población para estimar uno o varios parámetros. Nosotros vamos a estimar los parámetros microbiológicos. Por ejemplo, coliformes, presencia o no de salmonella, Clostridium, puede ser un recuento de microorganismos heterótrofos totales, en fin, esos serían los parámetros.
decíamos que debe ser representativa. Las unidades deben ser seleccionadas en forma aleatoria. ¿Por qué? Porque su distribución es bastante, la distribución es desigual, ¿no? Entonces, aleatoria. Ahora les voy a comentar cómo. De manera que reflejen las características del lote. La unidad de muestreo es la porción individual que se extrae de una muestra, unidad de muestreo. Y unidad analítica, la parte de la muestra que se analiza en el laboratorio. Por ejemplo, ustedes toman 50 gramos para ver salmonela, 10 gramos para hacer un recuento de heterótrofos totales, etcétera, etcétera. Eso que llamamos unidad analítica, la que se va a analizar en el laboratorio. Bueno, para la obtención de muestras seguimos ciertos principios. El muestreo es necesario porque no se puede analizar a todo el lote. Entonces se va a tomar una determinada proporción de ese lote. Para que la muestra sea representativa, la toma de muestra debe ser aleatoria. Eso es fundamental para nosotros. Se elegirán entonces de forma que tengan la misma probabilidad de estar incluidas entre las unidades escogidas. Entonces el material debe provenir de diferentes partes del lote en forma aleatoria. ¿Cómo se hace eso? Se hace mediante el procedimiento de muestras representativas mediante un muestreo aleatorio. Eso va a depender que uno tenga. Si tiene unidades, por ejemplo, latas, contenedores, cajas, con determinada cantidad, ¿no?, de muestras sólidas o volúmenes de líquido, se utiliza lo que llamamos la tabla de números aleatorios. Hay números, son los números que son distribuidos al azar, y hay tablas. En este caso, esta es la tabla de números aleatorios, está formada por columnas y filas, columnas de 0 hasta 9 columnas, están al azar. Lo que se basa es que cualquier columna, cada dígito es independiente, completamente independiente de los precedentes de esta o de otra columna. Por eso son números aleatorios, son todos absolutamente independientes. Bueno, ¿cómo se hace esto? Ciertos pasos a seguir. Primero, tomar ese lote y numerar las unidades, una numeración de cada una de esas unidades. Por ejemplo, paquetes, latas, en fin, no sé, cajas, lo que sea. Numerar todo el lote, del número que sea. Luego, ya está todo numerado, vamos a ver cuál de esas numeradas vamos a elegir. Tomamos la tabla de números aleatorios. Sin mirar con el lápiz, por eso es aleatorio, se marca un punto en la página. El número más próximo al punto marcado es del cual vamos a partir. Y luego, para tomar los otros, se usan las columnas que siguen como sea necesario, de acuerdo al número de los paquetes del lote. El número de la columna, que está indicado en la parte superior de la tabla, y cada columna tiene una línea vertical que serían las filas, ¿no?, de números. Las columnas están dispuestas en grupos de 5 para facilitar la identificación. Vemos acá, por ejemplo. Acá elegimos, bueno, decíamos, primero tenemos un lote de 600 paquetes, lo primero que hay que hacer es numerar los 600 paquetes. Vemos que tenemos acá las columnas, de 0 a 4, de 5 a 10, de 10 a 15, hasta la 49. Entonces, una vez que se enumeraron los 600 paquetes, se necesita que cada paquete se seleccione como muestra mediante un número aleatorio de 3 dígitos, porque tenemos hasta 600, ¿no? Entonces tiene que ser de 3 dígitos. Entonces, si en el lápiz marcamos la fila, ¿no?, esta fila 48, la columna 10, nos queda acá el número, bueno, vamos a elegir 3 dígitos, es el 245, como vemos acá.
es el del cual partimos. Entonces, decimos que en la fila 48, que es la que está acá, vamos acá, y la columna 10, tenemos acá el número, bueno, 24.536, si fuera un número mucho más grande, como tenemos 3 dígitos, elegimos el paquete 245. ¿Cómo tomamos el próximo? Bueno, vamos a la fila 49, que es la de abajo, esta, y elegimos el paquete 68. Seguimos. En la fila 50 vamos a tener el 931, pero como nosotros tenemos 600 paquetes, supera el valor, entonces ese se descarta. Vamos a la fila 51 y tenemos el 842, que también supera, entonces ese se descarta. Seguimos a la fila 52 y vamos a elegir el paquete 142. Y así sucesivamente hasta la cantidad de muestras que debemos elegir, que ahora vamos a ver cuántas son, hasta el número de paquetes requeridos. Esto es una toma aleatoria. Así se sigue para hacer paso a paso la toma de muestra siguiendo la tabla de números aleatorios. Ahora bien, ¿cuántas muestras deberíamos analizar? Según ello vamos a hacer lo que llamamos planes de muestreo, que comprende la extracción de la muestra, el análisis de una determinada cantidad de unidades, hasta ahora yo no dije cuántas vamos a analizar, vamos a ver cómo, y luego tenemos que tomar una decisión al comparar los resultados obtenidos respecto a un criterio establecido. ¿Qué criterio? Bueno, son los estándares, son las especificaciones, las guías. Ese será el criterio establecido. Las unidades de muestra analizadas nos van a aportar resultados que se van a confrontar con los criterios, ¿no? Es decir, con esos estándares determinados, lo cual nos va a decir si se acepta o se rechaza dicho lote. Los planes de muestreo es por atributos y se pueden aplicar atributos de tipos cualitativos o cuantitativos. Por supuesto, cualitativo vamos a analizar presencia-ausencia. Por ejemplo, de salmonela. Normalmente, nosotros, como criterio, tenemos que la salmonela debe estar ausente en cualquier alimento. Entonces, los planes de muestreo va a ser cualitativo como ausencia. Si llega a haber algo, se puede presentar algunos. Vamos a ver cuántos se puede permitir en un plan de muestreo. Pero si es ninguno, depende de qué microorganismo, por supuesto. Para salmonela no se permiten ninguno, pero para otros patógenos podría ser que se permitan 2 muestras, 3 muestras. Esos son de atributos cualitativos, presencia, ausencia. Y el de cuantitativo son un recuento. Puede ser un recuento de heterótrofos totales, un recuento de número más probable para coliformes fecales, como sea. Entonces, se acepta, la aceptación o rechazo de un lote se basa en un atributo. Los datos sobre ese atributo se expresan si el microorganismo está presente o no en niveles superiores al nivel especificado. Y la decisión se basa en comparar el número de muestras, de unidades de muestras positivas, comparando, y para ello se dividen los planes por atributos en 2 clases o 3 clases. Para un programa de muestreo de 2 clases, vamos a manejar 2 números. El n, número n, que es el número de muestras a analizar, y el número c. C es la cantidad de muestras que nos permiten como positivas. Es decir, se toman 10 unidades de muestra del alimento en un lote y se somete al análisis microbiológico para determinar la presencia o ausencia del microorganismo. En este caso, si el plan de
es de 2 clases con N10 y C2, quiere decir, vamos a analizar 10 muestras y al menos 2 de las muestras, el resultado es positivo, se puede aceptar el lote completo de alimentos. Ahora, si 3 o más dan positivo, o sea, se supera el valor de C2, el lote se rechaza. Eso quiere decir un plan de 2 clases. Entonces, N es el número de muestras, como vemos acá, número de muestras que se debe analizar, y C el número máximo de unidades de muestras rechazables. Cuando S es superior, se rechaza el lote. En este caso, hay otro número más que se llama M. M es, para presencia o ausencia de microorganismos, es 0. No debe haber ninguna. Por ejemplo, para salmonela, no se permite ninguna muestra con salmonela. Este M está destinado a comprobar si el valor microbiano es superior o inferior a ese valor crítico M. M en este caso es 0. Entonces, M va a dividir cuando el valor es inferior, o sea, no hay ninguna, es aceptable. Y es rechazable cuando es superior a el valor. Por ejemplo, 0, si hay una sola, ya se rechaza el lote. Inferior o igual. En este caso, vamos a ver, este programa es N10C0. ¿Qué quiere decir? Que vamos a tomar 10 unidades de muestra. Vamos a realizar los análisis. Y si 2 unidades o menos está el microorganismo, el lote se acepta. Pero si 3 o más se detecta el microorganismo, el lote se rechaza. Eso separa los valores aceptables de los rechazables. Bueno, el rigor de los planes de muestreo va a depender del número N y de C, ¿no? Como vemos acá tenemos N5 y N10 para estos gráficos que están representando el porciento de muestras rechazables respecto a la probabilidad de la aceptación. Entonces tenemos estas curvas, en este caso para N5 y en este caso para N6, N10, con distintos valores de C. Nosotros vemos si, por ejemplo, para un valor definido de C, por ejemplo, en este caso 2, mientras mayor sea el valor de N, en este caso 10, mejor será la calidad del alimento para ser rechazado, para ser aceptado acá. En este caso, se acepta con C igual a 2, por ejemplo, si entramos con C igual a 2, con un 20%, entramos acá, aceptamos casi el 60%, con 10. Mientras que si entramos con C igual a 2, acá tenemos que aceptar casi el 100%. Con probabilidad 1. Eso por un lado. Y acá igual. Para C igual a 4, dependiendo del valor de N, mientras mayor sea el valor de N, en este caso 20, mejor será la calidad del alimento a ser aceptado. El tamaño N, número de muestras, a medida que aumenta, en este caso, en este punto, por ejemplo, a medida que aumenta el valor de C, el programa es menos severo y el alimento va a superar esta prueba más fácilmente. Acá también tenemos las tablas, esta es la tabla 2 y esta es la tabla 3, que después yo las voy a retomar. Tenemos probabilidad de aceptar los lotes que contienen las proporciones indicadas de unidad de muestra aceptada y rechazada. Por ejemplo, acá, probabilidad de aceptar un 95% y rechazar un 2%. Para ello tenemos, acá tenemos, según el valor de N, si analizamos 3 muestras,
la probabilidad de aceptación es un 0,86, pero si analizamos más, la probabilidad de aceptación va a ser mucho menor. Por ejemplo, si analizamos un 60 muestras, que es mucho, ya estamos analizando casi todo el lote, el cual no es conveniente, ¿no? Pero la probabilidad de aceptación es 0,05. En este caso, para valores, esto es, la tabla contiene también, estos son programas de 2 clases, tenemos los números N y C. C es, para este caso es 5N y C 321, o 10N 321, 15 o 421, etc. Vamos a este caso, para analizar el programa de 2 clases, la probabilidad de aceptación de lotes que contienen proporciones indicadas de unidad de muestra, en este caso aceptable un 90%, fíjense que a medida que disminuye el valor de n, la probabilidad disminuye. Ya sea aumentando el valor de n o el de c. Ahora, cuando vamos a analizar ahora otro tipo de microorganismo en el cual, por ejemplo, tenemos heterótrofos, tenemos coliformes, y el criterio microbiológico podría ser la cuantificación, ahí podemos usar los atributos que es de 3 clases. Entonces vamos a tener otros números. Además, el n siempre es el número de muestras del lote que debe analizarse. C, el número máximo de muestras en la que se obtiene un resultado en un rango. Ahora vamos a trabajar en rango porque vamos a definir 2 números más, m minúscula y m mayúscula. 2 números, que son, m es son recuentos, recuentos microbianos. Recuentos entre m minúscula y m mayúscula que no son deseables, pero alguno puede ser aceptado si es que no son demasiados. Entonces, n es lo mismo, c es lo mismo que hemos definido, pero ahora tenemos 2. M es un criterio microbiológico que para el programa de 2 clases separaba la calidad aceptable del rechazable. En el de 3 clases separa la calidad aceptable de la aceptable provisionalmente. Es decir, que M representa el nivel aceptable y los valores por arriba de él son aceptables provisoriamente o inaceptables. Y M mayúscula es el criterio microbiológico del programa de 3 clases que separa la calidad aceptable provisoriamente de la rechazable. Los superiores a M son rechazados. Entonces, M minúscula, M mayúscula. M separa los aceptables de los provisionalmente aceptables y M mayúscula de los provisionalmente aceptables a los rechazables. Por ejemplo, fíjense esto, tenemos un programa que es N10, vamos a analizar 10 muestras. N2 quiere decir que vamos a aceptar solo 2 entre 50 unidades formadoras de colonia por gramo y 100 y 500. Entre 50 y 500. Eso fue lo que se va a aceptar. Si tenemos 3 muestras entre 50 y 100, el lote se rechaza. Y si tenemos alguna mayor de 500, este lote también se rechaza. Si más de 2 unidades supera los 500. Eso quiere decir, tenemos un rango entre 50 y 500. O sea, aceptamos 2. Si hay una más, o sea, 3, ya se rechaza. Y si hay una sola mayor al límite superior, el lote se rechaza. Esto es un plan de 3 clases. Por ejemplo, acá hay estándares de leche en polvo según el Mercosur. Para microorganismos aerobios tenemos esto, ¿no? Es de categorías. Los planes se dividen también en categorías, desde las más bajas hasta la más alta, que es la 15, que está ahí va a indicar la severidad del plan.
Por ejemplo, leche en polvo, acá tenemos para analizar varias cosas. Para microorganismos heterótrofos, mesófilos, dice que de 5 muestras se aceptan 2, entre 30.000 y 100.000 unidades formadoras de colonias por gramo. Es un programa de categoría 5. Si hay alguna mayor de 100.000 se rechaza, y si son 3 se rechaza también. Para los coliformes tenemos que analizar 5 muestras, 2 quiere decir que se van a aceptar 2 entre 10 y 100. Si hay alguna mayor de 100, el programa se rechaza. Y si hay 3 entre 10 y 100, se rechaza también. Lo mismo para coliformes, lo mismo para Staphylococcus. Fíjense, para Salmonella es un programa mucho más riguroso, de una categoría 11, que tiene que analizarse, bueno, 10 muestras, no se acepta ninguna con presencia de Salmonella. Estos son estándares, ¿no? Acá para leche fermentada también, fíjense que programa 2, para hongos y levaduras, es bastante flexible, porque analiza 5 muestras, acepta 2 entre 50 y 200. Es un programa bastante flexible. ¿Por qué? Porque los hongos y levaduras no representan mucha peligrosidad su presencia en alimentos, mientras que Salmonella, sí, y Staphylococcus, Salmonella sí es uno de los más rigurosos, pero hay más, ¿no? Porque Listeria es muy rigurosa, dependiendo en qué alimento está y qué utilidad se le va a dar. Si su uso se lo vuelve o no más peligroso. Por eso, la elección de un programa de muestreo depende de la severidad del programa, que se basa en el peligro que representa que un alimento, que el microorganismo puede estar en ese alimento, y las consecuencias que ese microorganismo, que es patógeno, pueda transmitirle al consumidor, ¿no? La International Commission Microbiology Safety Food, ICMSF, ha sugerido una clasificación de los planes de muestreo en 15 casos, definido por el tipo, grado de peligro que estos microorganismos pueden presentar, y la manipulación que ese producto se le da y cómo va a ser consumido. Entonces, se tiene en cuenta la gravedad del peligro implicado, sobre todo la especie microbiana. Vamos a hablar de Clostridium botulinum, que es una de las más peligrosas, Listeria, Salmonella. Vamos a tener planes estos altos, ¿no? Porque el peligro es muy alto. Y además las condiciones que ese lote se va a exponer según el cambio que le pueda producir a la peligrosidad. Por ejemplo, acá tenemos el grado de peligrosidad 1, 2 y 3 corresponden a que no hay un peligro directo. ¿Por qué? Porque el peligro, puede aumentar el peligro, casi nada. Vamos a analizar microorganismos vinculados con la vida útil del alimento. Y estos, más que nada, pueden ser heterótrofos totales. Entonces, el hecho de su condición, ¿no?, de manipular o consumo aumenta la peligrosidad, bueno, aumenta, sí, pero muy, muy levemente. Luego tenemos acá otros microorganismos que para la salud tienen un peligro bajo. Vamos a tener las categorías 4, 5 y 6, un moderado o limitado, 7, 8 y 9, y moderado directo hasta 12, y grave hasta 15. Grave son patógenos que presentan peligro alto. Clostridium, Salmonella, Vibrio, Listeria. Acá decimos moderado con difusión potencial o moderado con difusión limitada. Por ejemplo, acá vamos a tener que estos patógenos presentan un peligro menor, se transmiten por alimentos específicos,
se puede difundir a otros alimentos y se realiza por contaminación ambiental, por contaminación cruzada, en el área de preparación de alimentos. Entonces, pero un peligro puede ser importante porque el microorganismo es particularmente peligroso, ¿no? Salmonella, la E. coli enteropatógena, Vibrio parhemolyticus, Brucella. Un pequeño inóculo es suficiente para propagarlo porque tiene una difusión importante. Entonces acá vamos a estar en situaciones de planes altos, 14, 15. Ahora, cuando la difusión es limitada, también vamos a tener, solo va a tener una enfermedad con, solo origina una enfermedad cuando su nivel de duplicación o tasa de crecimiento o producción de toxina es grave. Y queda restringido a individuos que consumieron un determinado alimento contaminado. Por ejemplo, Bacillus cereus, Clostridium perfringens, Staphylococcus aureus. Que además tiene otros que tienen bajo o indirecto, sin peligro a la salud, decimos que son aquellos que pueden dar una idea de todas las condiciones de higiene y de proceso, y van a indicar la vida útil. Pero no están relacionados con peligro a la salud, los de sin peligro. Y los de bajo, aquellos microorganismos o grupos microorganismos que se consideran indicadores, por ejemplo, coliformes, ¿no? O enterobacterias. Además, decíamos las condiciones en que va a ser manipulada. Por ejemplo, que reduce el peligro por salmonela en carnes que luego va a ser cocido. Entonces, las condiciones que va a ser manipulada luego permiten reducir el peligro. Otras que no cambian el peligro. Por ejemplo, E. coli en helados. Ella permanece siempre en estado congelado y nunca se va a consumir posterior al estado congelado. Y los que incrementan, por ejemplo, hay posibilidad que incremente en su manipulación o lo que sea, Listeria monocytógena en fiambres que están refrigerados. Listeria es una bacteria, como sabemos, psicrótrofa, que desarrolla en refrigeración. Entonces, si está en su almacenamiento refrigerado, su manipulación de tipo refrigerado es un peligro, por ejemplo, en fiambres. Bueno, para elegir si se va a seguir un plan de 2 o 3 clases, se sigue este árbol de decisión. Entonces, la pregunta que uno se hace, ¿se va a estimar el microorganismo por prueba de presencia-ausencia o prueba de recuento? Si es por presencia-ausencia, se va a seguir los planes de 2 clases. ¿Se acepta que esté el microorganismo en el alimento? Bueno, si no se acepta, el C es 0. Vamos a la tabla 2 para la proporción de probabilidad deseada. O si se acepta, por ejemplo, puede aceptarse uno de ellos que es un patógeno, que es como es el Staphylococcus aureus, se acepta, algunos mayor que 0, y también vamos a la tabla 3 para ver cuál es el N y el C para la proporción de probabilidad que se desea. Si la prueba es de recuento, tenemos un plan de 3 clases. Bueno, luego vamos a la tabla 4 para fijar N y C para la probabilidad deseada. Bueno, acá tenemos la elección de N y C con la rigurosidad. Las recomendaciones en líneas generales. Acá para vida útil tenemos de 3 clases. En general son estos, ¿no? Con C, estos son los menos rigurosos. Y vamos acá aumentando la peligrosidad. Vemos que peligros cada vez sin peligro, sin peligro directo, peligro para la salud bajo, peligro moderado, directo o grave. Y el plan más exigente es para microorganismos, como por ejemplo Salmonella, en el cual se analizan 60 muestras y no se permite en ninguna. Son planes muy rigurosos, que probablemente estén además dirigidos a poblaciones
que tienen alto riesgo. Por ejemplo, inmunosuprimidos para poblaciones hospitalarias. En ese caso, se utilizan el plan en esta categoría 15, muy, muy riguroso. Quería comentarles otra cosa. Está bien, nosotros detectamos presencia, ausencia, podemos hacer recuentos, pero tenemos algunas dificultades en todo esto. Que existen un tipo de microorganismos que se llaman viables no cultivables. Del inglés, viables, células viables no cultivables, BBNC. Están vivas, pero no son cultivables. Y esto ocurre mucho en la industria de los alimentos. Por ejemplo, en casos de bacterias injuriadas. Están vivas, pero no la podemos cultivar en medios de cultivo. No crecen, porque tienen un estado de actividad metabólica muy baja, no se dividen, entonces no van a crecer en medios de cultivo. Están vivas, pero no pueden cultivarse. Una vez resucitadas, ¿no? Porque tenemos todo un procedimiento para los microorganismos injuriados poder devolverle su actividad metabólica. Pero una vez que se resucitan, tampoco son cultivadas, estas llamamos viables no cultivables. Entonces, ¿qué hacemos? Es un problema para la industria de los alimentos, porque están presentes. Si en algún momento ese alimento se somete a alguna situación en el cual, como el alimento es un excelente medio de cultivo, se le den las condiciones de temperatura, esta viable no cultivable puede llegar a desarrollar y ser un peligro, un riesgo, y producir ETAs, enfermedades transmitidas por alimentos. Por eso es todo un desafío este tema en la industria de los alimentos. ¿Cómo podemos detectar viables no cultivables? Bueno, algunos métodos, por ejemplo, es la fluorescencia, un método bastante común para verificar la presencia de estas viables no cultivables. Pero estos métodos dan recuentos en general más altas que las técnicas microscópicas. Acá hay un ejemplo, Escherichia coli o total coliformes, en muestras de agua, es esto, utilizando 3 muestras. Uno es filtración por membrana. Se filtra la muestra que puede ser agua por membrana en un filtro, y esa membrana, por ejemplo, se filtra 1 litro, es decir, vamos a aumentar la posibilidad de detección tomando una cantidad de muestra bastante importante, tomar ese filtro y ponerlo en un medio de cultivo sólido. Esa es una posibilidad. La otra es también en un medio de cultivo, en este otro, es en un medio de cultivo líquido, brot, en un brot. Y este es un ColiLert, que es un método que se vende, es un kit para análisis de presencia de Escherichia coli y coliformes. Fíjense la diferencia en los recuentos, en la recuperación. En este 16, 22 y acá 27. El ColiLert pareciera mejor, ya sea para Escherichia coli como para coliformes. Es probable, esto es una suposición, ¿no? Es probable que como ColiLert es un medio líquido, ¿no? Que tiene una cantidad de nutrientes, bajo nivel de nutrientes, eso parece ser crucial para hacer la detección. El medio líquido detecta más y el de bajo nutrientes, ColiLert, detectó aún más. Y es probable que se deba a que el medio líquido se somete a las bacterias a un estrés físico menor, en particular si se compara con el choque que presenta el proceso de filtración y la exposición a una atmósfera que se somete luego cuando se cultivan las bacterias en un medio sólido. Bueno, muchas gracias por su atención. Cualquier pregunta me pueden consultar. Muchas gracias.